Es solo una casa. Deja de ser tan dramática. Esa sola frase de mi madre destrozó con un fuerte estruendo la ilusión de familia que había albergado en mi interior. Incluso desde lejos, permaneció profundamente grabada en mi corazón. Fue un shock tan fuerte que hizo que palabras como calidez y confianza perdieran instantáneamente todo significado. Soy Selena, tengo 30 años. Después de desarrollar una carrera como enfermera, ahora soy voluntaria en un campamento médico en Ruanda, África Oriental. Las tiendas de campaña improvisadas que se utilizan para el tratamiento se convierten en saunas por el calor, la inestabilidad del suministro eléctrico y las malas condiciones sanitarias. Existe una tensión constante a la hora de brindar atención médica. Aún así, yo misma elegí este camino. No hay duda de que es duro, pero ni una sola vez me he arrepentido de estar aquí o de haber elegido esta vida. Ese día, después de terminar los procedimientos de la mañana, me quité la máscara empapada de sudor y bebí un poco de agua. El agua fría se filtró en mi garganta reseca. Miré hacia el cielo. Era infinitamente azul, infinitamente distante. En ese momento de tranquilidad en medio del ajetreo, lo que me pasó por la mente fue aquella casa en Ohio, la casa que Lucas y yo habíamos elegido juntos, participando incluso en su diseño. Cuando regresara a casa, finalmente tenía previsto establecerme allí. Pero en esa época, sin que yo lo supiera, algo impensable había comenzado. Más tarde me enteré de que un fin de semana, mi hermana Meera había vuelto a casa por primera vez en mucho tiempo. Llevaba regalos en ambas manos y aparentemente tenía una expresión extrañamente modesta. «Hola, mamá, papá. Tengo algo que discutir». Sentada en el sofá, Meera comenzó a hablar mientras jugaba con su teléfono. «Va a costar mucho más de lo que calculé inicialmente. No quiero comprometer la vestimenta y quiero que la comida sea algo que nuestros invitados realmente puedan disfrutar. También quiero centrarme en los arreglos florales y la decoración de las mesas. Para la luna de miel, estamos pensando en Bali y todavía tenemos que amueblar el nuevo apartamento. En total, estoy segura de que superará los $30,000. El silencio se apoderó de la sala. Mis padres intercambiaron una mirada por un instante antes de que mi madre hablara. «De acuerdo, Meera. Entiendo cómo te sientes. Ya encontraremos una solución». Su voz contenía un suspiro de vacilación, pero sus palabras fueron más que suficientes para interpretarse como aprobación. «Gracias. Sabía que podía contar con ustedes». Meera, sonriente, se levantó y se dirigió a la entrada, visiblemente satisfecha. Después de cerrar la puerta, mis padres se dirigieron en silencio a la cocina y cada uno se sentó con un vaso de té helado. En la casa silenciosa, sus miradas se cruzaron de nuevo. «¿Cómo se supone que vamos a conseguir esa cantidad de dinero?» La voz de mi padre era baja. Insinuaba muchas conversaciones similares que probablemente habían tenido antes. «Podemos vender la casa de Selena». «Oye, ¿en serio?» «En serio. Se fue al extranjero y ni siquiera sabemos si volverá. La casa ha estado vacía desde que se fue a Ruanda. ¿No crees que es mejor actuar ahora?» «Necesitaría su firma. ¿Qué planeas hacer?» Mi madre despegó un viejo documento que había estado pegado al refrigerador con un imán. Era una copia de un formulario de hipoteca que les había enviado una vez. Tenía mi caligrafía, mi estilo característico. Todo estaba ahí. Si copio esto, parecerá real. También escaneamos su identificación. ¿Recuerdas? Tras un momento de silencio, mi padre murmuró: «Eso es completamente ilegal». «Lo sé, pero si es para la boda de Meera, lo haré». Al parecer, eso fue lo que mi madre dijo con firmeza. Unos días después, contactó con un conocido agente inmobiliario y mintió, diciendo que había recibido mi consentimiento verbal. Falsificó en secreto los documentos de propiedad usando el ordenador de casa y el escáner. Al representante de la compañía de títulos le afirmó: «Mi hija trabaja en el extranjero y envió los documentos firmados por escáner, y ella y mi padre imitaron mi firma usando papeles viejos míos para crear el contrato». No hubo verificación por parte de un notario público y la venta se realizó con firma falsa. El precio de venta fue de $400,000. Una parte de ese dinero se destinó a financiar la boda de Meera, su luna de miel y los preparativos para su nueva vida.
Mis padres creyeron que habían comprado la felicidad para la familia. Para ellos, podría haber sido una decisión necesaria o una solución temporal. Pero para mí, fue el momento en que mi vida fue pisoteada. Una tarde, tras atender pacientes, estaba tomando un descanso cuando abrí mi teléfono. En mi bandeja de entrada había un correo electrónico desconocido. El asunto decía: confirmación sobre la venta de su propiedad. No reconocí el nombre del agente inmobiliario, pero en el momento en que leí el contenido, mis rodillas se debilitaron. Nos estamos comunicando con usted con respecto a la venta de su propiedad. Con base en los documentos presentados, estamos procediendo con los pasos finales de la transferencia de propiedad. Sin embargo, como la propiedad es de copropiedad con el señor Lucas, también necesitaremos su firma y documentos de identificación. Una venta. Mi casa. Mi visión se oscureció. Llamé inmediatamente a Lucas, pero para él también fue una novedad. Como copropietario, no se habían puesto en contacto con él en ningún momento. Me comuniqué rápidamente con el representante de la compañía de títulos que había enviado el correo electrónico. Todavía indecisa, pregunté quién había presentado los documentos. La persona en la línea dudó por un momento. Después de ponerme en espera, me dijo: déjeme verificar. Regresó con una respuesta clara y firme. Todos los documentos fueron presentados por la señora Alicia Bennett y el señor Víctor Bennett. Son ellos miembros de su familia. En ese instante sentí un escalofrío recorrer mi columna. Eran mis padres, después de todo. Temblando de ira, llamé a mi madre. Respóndeme ahora mismo. ¿Vendiste la casa? Fue para la boda de Meera. No quisiste ayudarnos, así que no tuvimos elección. Falsificaste mi firma y vendiste mi casa sin permiso. ¿En qué estabas pensando? Somos familia, ¿no? Meera es tu hermana. Como no hiciste nada, intervinimos. Realmente podrías ver a tu hermana siendo humillada. Antes de que pudiera responder, mi madre levantó la voz. Es solo una casa. Deja de ser tan dramática. En ese momento escuché algo romperse en lo profundo de mi pecho. Con cada latido del corazón, sentía como si algo frío saliera de esa fractura. Solo una casa, dices. Finalmente hablé, pero mi voz sonó sorprendentemente baja, incluso para mí. ¿Tienes idea de lo que pasé para comprar esa casa? En Ruanda, luchando contra las enfermedades y el hambre. Todavía soñando con el futuro. Pensé que finalmente había encontrado un lugar al que regresar. ¿Y a eso le llamas simplemente casa? Bueno, no hay forma de que puedas salirte con la tuya. Afronta la realidad. La familia se trata de apoyarse unos a otros. En lugar de comportarte como una santa en el extranjero, ¿por qué no te preocupas más por las personas cercanas a ti? Sus palabras ya no sonaban como las de una madre. Sonaban como un hechizo usado para aplastar a alguien, escondiéndose detrás de la palabra familia. Estaba muy alejado de la definición de familia en la que yo había creído. Silenciosamente, la ira surgió desde lo más profundo de mí. Y después de colgar el teléfono, respiré profundamente. Mi vida no es algo que pueda reescribirse para la conveniencia de otra persona. Ya no podía quedarme en silencio y dejar que esto sucediera. Decidí enfrentar esta injusticia por el bien de mi propia dignidad. Entonces llamé inmediatamente a Lucas. Después de unos cuantos timbres, escuché su voz. Selena. Lucas, lo siento, pero necesito hablar contigo urgentemente. Algo terrible está pasando con la casa. Sin siquiera detenerme a respirar, le expliqué todo, que mis padres habían falsificado mi firma y estaban tratando de vender la casa sin permiso, que tenían la intención de utilizar las ganancias para la boda, la luna de miel y la nueva vida de Meera. Tras un breve silencio, Lucas respondió en voz baja: No pasa nada. El título de propiedad aún no se ha transferido oficialmente. Tu nombre y el mío siguen en él. Eso significa que si alguno de los dos se opone, deberíamos poder detener la venta. Te ayudaré. Sus palabras me dieron un pequeño rayo de esperanza. Sentí que por fin había dado el primer paso para recuperarme. La casa que Lucas y yo compramos estaba a nombre de ambos. En el título de propiedad y el contrato había campos de firma claramente marcados para ambos propietarios, con solo mi firma falsificada. La venta no se pudo concretar. Mis padres no entendían nada de ese sistema.
Contacté inmediatamente con la compañía de títulos de propiedad y declaré formalmente que no consentía la venta y que la firma era falsificada. También presenté documentos para demostrar que Lucas no había dado su consentimiento. De alguna manera, mi madre debió enterarse de esto. Pronto sus llamadas telefónicas se volvieron incesantes. Cada vez que revisaba mi teléfono durante los descansos del voluntariado, los mensajes de voz se acumulaban. ¿Qué has hecho? Si no hubieras interferido, todo habría ido sobre ruedas. ¿Por qué arruinarías el momento único de tu hermana? Todos los mensajes eran unilaterales, llenos de culpa, ignorando mis sentimientos y circunstancias. Al no responder, mi padre también empezó a criticarme, diciendo: «Estoy decepcionado, nos has decepcionado». Luego oí algo más, algo aún más inquietante. Un familiar me confesó en voz baja: «Tu madre ha estado diciendo que Selena últimamente ha estado emocionalmente inestable y no puede tomar decisiones acertadas». Al parecer, el simple hecho de detener la venta se estaba presentando como un comportamiento errático. Mi padre tampoco lo negó. De hecho, supuestamente decía cosas como: «Nuestra familia está destrozada porque Selena se negó a ayudar con la boda de Meera». Como si yo fuera la causa de que la familia se estuviera desmoronando. Lo que me impactó aún más fue la reacción de mi hermana. Meera empezó a publicar en redes sociales diciendo que su hermana le había hecho daño. Almohadilla hermana boda vaquero almohadilla a mí mi boda me fue destruida almohadilla herida. Las fotos incluían una cara fingiendo secarse las lágrimas, una foto de prueba con un vestido de novia que ella misma decía haber comprado y partes de la decoración del lugar. Debieron haberle contado historias infundadas nuestros padres. Selena estuvo en contra de tu boda desde el principio. No quería que fueras feliz. No solo se negó a ayudar con los gastos, sino que intentó arruinar la boda por completo. Meera debió creerse esas palabras. Parecía creer de verdad que no había bendecido su matrimonio y que la estaba juzgando. Los malentendidos y las emociones se acumularon y comenzó a pintarse como la víctima en su historia en redes sociales. Los comentarios compasivos inundaron sus publicaciones y parecía casi orgullosa de ello. Pero no terminó ahí. También envenenó a Haze, su prometido, y a su familia en mi contra, diciendo que yo era una hermana problemática, que intentaba controlar a la familia y que solo me importaba mi propia carrera, menospreciando a los demás. Como resultado, la familia de Haze se volvió cautelosa, y pronto el propio Haze se confundió, lo que rápidamente tensó la relación entre las dos familias. Entonces, una noche, recibí una videollamada de Lucas. Detrás de él estaba la sala de estar de la casa. Me resultaba familiar, pero también me revolvía el pecho. Haze y Meera rompieron su compromiso. Lo dijo tan de repente que me quedé mirando la pantalla. ¿Por qué? Vi las redes sociales de Meera. Estaba publicando cosas como que su hermana había arruinado su boda y que la novia había sido herida. Se estaba saliendo de control. Así que contacté con Haze a través de un amigo en común. Lucas y Haze trabajaban en el mismo sector y tenían algunos amigos mutuos de antes. Le conté todo, lo que te hicieron, lo que pasó con la casa y que todas las pruebas estaban ahí. Haze guardó silencio. Luego, al parecer, contrató a un investigador privado e investigó el asunto él mismo. La voz de Lucas era tranquila, pero en el fondo podía percibir su ira e incredulidad. Intento de fraude, documentos falsificados, todo lo que hicieron tus padres salió a la luz. Entonces la madre de Haze dijo: «No podemos casarnos con una familia así». Y el compromiso se canceló. Solo pude mirar la pantalla, sin palabras. Meera había intentado hacerse la víctima en redes sociales y en los medios de comunicación, solo para destruir la ilusión que ella misma había construido con sus propias manos. Sin embargo, no sentí ni una pizca de compasión. Con el compromiso roto, Meera lo perdió todo. El lugar ya reservado, el catering, los arreglos florales, la fotografía y la luna de miel en Bali fueron cancelados, y el futuro que había imaginado se derrumbó con ellos. Naturalmente, no tenía medios para pagar los gastos de cancelación y las facturas de cada proveedor se acumularon, quedando finalmente sin pagar. Aunque una vez sonreía radiantemente en las redes sociales, sus publicaciones disminuyeron gradualmente hasta que finalmente dejó un breve mensaje. «Me disculpo por las molestias.
y cambió su cuenta a privada. Unos días después, recibí una respuesta oficial de la compañía de títulos de propiedad. Dado que uno de los copropietarios presentó una declaración clara de falta de consentimiento, la venta se considerará inválida. La venta se detuvo en el acto. El comprador fue informado de la situación y el contrato se anuló. Los $400,000 en ganancias que mis padres creían haber obtenido resultaron ser solo un espejismo. Considerando lo cerca que estuve de perderlo todo, incluso eso fue más que suficiente salvación. Pero entonces recibí una llamada de mis padres. Mi madre gritó por teléfono: «Usamos tu nombre porque teníamos que hacerlo. Nunca imaginamos que interferirías con la venta, era necesario». «Entonces falsificaste mi firma sin permiso», respondí con calma. «Estás en el extranjero. De todos modos, no pensé que notarías los detalles». «Entonces, como yo no me daba cuenta, pensabas que todo estaba bien. Así es como funciona tu versión de familia». Tras una pausa, mi padre murmuró en voz baja: «Detengámonos, Alicia. Si vamos a la policía, quizá podamos alegar que había una razón válida. Justificarlo». Forcé las palabras y contuve mi ira. «Lo que hiciste es un fraude, y lo hiciste haciéndote pasar por familia. No tienes derecho a reescribir mi vida». Aún así, mis padres no se dieron por vencidos. «Fuimos nosotros los engañados», dijo mi madre, y sorprendentemente presentó una denuncia falsa ante la policía, afirmando que un impostor que usaba mi nombre había interferido en la venta. Cuando escuché eso, me quedé sin aliento. No podía creer que mis propios padres pudieran mentir tan fácilmente y con tanta frialdad. Fue entonces cuando tomé una decisión. Inmediatamente llamé a Lucas. «Selena». Su voz tranquila llegó a través del receptor. «Necesito hablar. Por favor, escúchame ahora». «Sí, por supuesto. ¿Qué está sucediendo?» «Mi madre me denunció a la policía, alegando que soy un fraude. Dijo: alguien está usando el nombre de Selena para interferir con la venta. Es una completa mentira. Están tratando de incriminarme para justificar lo que hicieron». Después de unos segundos de silencio, Lucas habló en voz baja. «No lo puedo creer. No quiero creerlo. Pero honestamente, ya ni siquiera me sorprende. Ya no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Casi me roban la casa. Usan la palabra familia para manipular mi vida a su antojo. Y ahora están tratando de convertirme en una criminal». Pude escuchar la respiración de Lucas hacerse más pesada. «Tomemos acciones legales». Esa frase llenó mi pecho de calidez. ¿Qué? Lo que hicieron es claramente ilegal. Falsificar firmas, presentar documentos fraudulentos y ahora presentar un informe policial falso. Esto no es solo un problema tuyo. También usaron mi nombre. Esta es nuestra lucha. Gracias, Lucas. Tenemos las pruebas, los documentos, los correos electrónicos, las conversaciones grabadas. Pasemos por un abogado y presentemos una denuncia por fraude. Sí, yo también estaba pensando que esa era la única manera. Para ser honesto, me ha estado carcomiendo verte pasar por todo esto mientras yo solo me quedaba de brazos cruzados. Pero ha sido tan fuerte. Quiero estar contigo ahora. Me quedé sin palabras. Saber que alguien estaba dispuesto a luchar a mi lado, solo eso hizo que algo profundo en mi corazón se sintiera más ligero. Esa noche, reuní las pruebas necesarias y, trabajando con Lucas, presentamos todo a un abogado. Prueba del informe policial falso, las firmas falsificadas requeridas para la venta, las violaciones procesales cometidas por mis padres y el testimonio de Lucas. Procedimos con cautela pero con determinación. Unas semanas más tarde, mis padres fueron acusados formalmente de intento de fraude, falsificación de documentos privados, aportación de entradas falsas en documentos públicos y acusaciones falsas. Aún no había terminado, pero por primera vez sentí que había llegado a la línea de partida. Esa noche, mi teléfono vibró. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Tuve un mal presentimiento, pero respondí la llamada. «Selena, ¿qué estás pensando? ¿Demandar a tus propios padres? ¿Estás loca?» Ella estaba gritando desde el principio. «La que está cuerda aquí soy yo. Lo que hiciste fue un crimen». «¿Qué crimen?
Estás arrastrando a tus padres a los tribunales. ¿Qué clase de persona sin corazón hace eso? Déjame preguntarte esto. Si tu familia falsificara tu nombre, vendiera tu casa y luego te acusara de fraude cuando intentaras impedirlo, ¿te quedarías callada y los perdonarías? Lo hicimos por Meera. ¿No es ella lastimosa? La boda, el viaje, todo está arruinado. Entonces, usaste mi vida como precio por su compasión. Sin preguntarme nada, tomaste cada decisión por tu cuenta. Desde el otro extremo de la línea, la voz grave de mi padre interrumpió. Estás siendo demasiado fría. Esto podría haberse resuelto con una simple conversación. Deberías pensar en cómo ven esto los demás. Si se hubiera podido resolver con una conversación, ¿por qué no hablaste conmigo desde el principio? Falsificaste documentos, manipulaste mi vida y aún crees que eso es lo que debe hacer un padre. Mi madre estalló en emoción. Desagradecida, ¿quién crees que te crió? La única razón por la que puedes hacer lo que quieras en Ruanda es porque te apoyamos. No he llegado hasta aquí gracias a tus sacrificios. Yo trabajé, yo estudié, construí esta vida con mis propias manos. No tienes derecho a afirmar que me apoyaste. Si esto llega a los tribunales, será el final de nuestra relación. ¿Estás realmente dispuesta a llegar tan lejos? Sí, estoy bien con eso. Pude sentir que mi madre se quedaba sin palabras. La palabra familia me ha atado toda mi vida, pero ya no. Ni siquiera una familia tiene derecho a pisotear la vida de alguien. Protegeré mi nombre y mi vida. Entonces haz lo que quieras. Su voz era débil. Yo no crié a una hija como tú. Esto va en ambos sentidos. Clic, la llamada terminó. Coloqué suavemente el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero en el fondo me sentía tranquila. Por primera vez, estaba realmente lista para recuperar mi vida. Luego me dirigiría al juzgado, incluso si el oponente fueran mis propios padres. Hay líneas que nunca se deben cruzar. Estaba dispuesta a demostrarlo ante un tribunal de justicia, pero no podía ir a juicio de inmediato. Todavía estaba en Ruanda, trabajando en un campamento médico que ayudaba a preservar vidas. Cada día miraba a los ojos de los pacientes y hacía todo lo que podía para curarlos. Ese trabajo me evitó dejarme abrumar por mis emociones. Por la noche, bajo el cielo estrellado, mis pensamientos se dirigían hacia el juicio que se avecinaba. A veces me preguntaba, ¿es esto realmente lo correcto? Pero lo que siempre volvía a mí eran las palabras que mi madre dijo durante aquella llamada. Desagradecida, yo no te crié, no eres familia. Ya no necesitaba estar atada a personas que decían esas cosas. Meses después, la misión voluntaria llegó a su fin con seguridad. En el avión de regreso a casa, cerré los ojos en silencio. Mientras recordaba la puesta de sol africana más allá del horizonte, me dije, todo va a estar bien ahora. El día que regresé a los Estados Unidos era una fría mañana de otoño. Al salir del aeropuerto, un viento húmedo me rozó la mejilla y la realidad me golpeó, pero ya no tenía intención de huir de nada. A los pocos días de llegar, fui al juzgado con mi abogado. Respiré profundamente frente al edificio. Finalmente llegué aquí. Mis padres aún no habían aparecido, pero sabía que pronto me enfrentaría a ellos en el tribunal. Aún así, no terminaría esta historia simplemente como una víctima. Para proteger mi nombre y mi vida, y para asegurar que nadie vuelva a pisotearlos, lucharía. Estuve en el tribunal. Cuando subí al estrado de los testigos, el aire en la sala del tribunal se volvió más pesado. Delante de mí estaban el juez y el jurado. A mi derecha estaba sentado mi abogado. A mi izquierda, mis padres, con la cabeza inclinada. Miré hacia adelante y comencé a testificar. No odio a mis padres, pero lo que hicieron es claramente un crimen. Falsificaron mi firma, intentaron vender una propiedad sin mi consentimiento y luego intentaron incriminarme para encubrir sus fechorías. Se hizo el silencio. Seguí hablando. Solo porque seamos una familia no significa que todo esté permitido. Estoy aquí para proteger mi nombre y mi vida. La evidencia presentada fue exhaustiva. Resultados de análisis de escritura a mano, contratos falsificados a mi nombre, documentos legales, correos electrónicos y registros del informe falso a la policía. Cada pieza hablaba de la gravedad de las acciones de mis padres. Impulsada por su abogado,
Alicia Bennet subió al estrado. Selena siempre fue independiente, nunca causó problemas. Por eso pensé que solo por esta vez estaría bien. No quería arruinar la boda de Meera, dijo. ¿Y el informe falso sobre alguien haciéndose pasar por su hija para interferir con la venta?, preguntó el juez. Alicia dudó un momento y luego asintió débilmente. Víctor Bennet también habló, con voz temblorosa. A mitad de camino nos dimos cuenta de que habíamos ido demasiado lejos, pero sentíamos que no había vuelta atrás. El fiscal levantó la voz. No se trata simplemente de un error de los padres. Fue un fraude premeditado, una denuncia falsa maliciosa y un crimen que pisoteó la vida de la víctima. El juicio duró varios meses, con todos los testimonios y pruebas expuestos. Luego llegó el día del veredicto. Me senté tranquilamente en el banco de madera de la sala del tribunal. Los acusados, Alicia Bennet y Víctor Bennet, están acusados de intento de fraude, falsificación de documentos privados, complicidad en entradas falsas en registros públicos y presentación de una acusación falsa. Este tribunal reconoce todos los cargos y determina que ustedes tienen una responsabilidad social significativa. Por lo tanto, el tribunal condena a ambos acusados a 1 año y 6 meses de prisión. La sala del tribunal quedó en silencio. Mi madre rompió a llorar mientras mi padre se quedó paralizado. Simplemente los observé en silencio. Había una agitación en mi corazón, pero no era culpa. Por fin se acabó. Esa silenciosa comprensión se extendió por mi pecho. Al salir de la sala del tribunal, respiré profundamente. Ahora por fin era verdaderamente libre. Nadie podía controlarme más. Unos días después de que se dictó la sentencia, recibí un mensaje de Meera. Nos reencontramos en un pequeño café que solíamos visitar con nuestra familia cuando éramos niñas. Ella parecía un poco nerviosa, pero se sentó frente a mí y me habló directamente. Lo siento mucho. No sabía nada. Cuando les conté sobre la boda, simplemente sonreíste y dijiste que no me preocupara. No tenía idea de que estaban tratando de vender tu casa. Asentí lentamente. Si lo entiendes ahora, es suficiente. En aquel entonces, probablemente pensaste que te estaban protegiendo. Tampoco te expliqué las cosas adecuadamente. Aún así, estuvo mal de mi parte publicar esas cosas sobre ti en las redes sociales. Lo lamento. Meera se disculpó con sus propias palabras y dijo que quería seguir su propio camino. Ahora, mirándola, vi algo que me recordó a mi yo pasado. Está bien ahora, Meera. Vive tu vida, yo viviré la mía. Después de eso, Meera dejó de depender de nuestros padres y empezó a buscar trabajo. Verla intentar ser independiente me hizo sentir algo feliz. Mi vida también fue recuperando la calma poco a poco, y por fin la palabra normalidad volvió a sentirse bien. Un día, llegó una carta de mi abogado. La remitente era mi madre, desde el centro de detención. Querida Selena, el comienzo de la carta era diferente a todo lo que había recibido de ella antes. Empezaba con una disculpa. Sincera, incómoda, pero genuina. Actualmente estoy asistiendo a un programa llamado Terapia Cognitivo-Conductual en el centro. Paso cada día enfrentándome al miedo y la vanidad detrás de mis acciones y a cuánto intentamos controlarte y dominarte. No te pido que me perdones por tomar tu nombre y tu dignidad. Solo quiero disculparme desde el fondo de mi corazón. Lo siento de verdad. Incluso después de terminar la carta, no pude moverme por un rato. No había lágrimas, solo una silenciosa sensación de que algo en mi interior se estaba aflojando poco a poco. Más tarde, recibí una disculpa también de mi padre. Al igual que mi madre, él también estaba en terapia cognitivo-conductual y enfrentaba sus propias debilidades y las cosas de las que había estado huyendo. Ambas cartas transmitían constantemente arrepentimiento y un reconocimiento de su tardía comprensión. No pude escribir una respuesta de inmediato. La palabra reconciliación todavía me resultaba un poco distante. Aún así, ya no me consumía la ira y el odio que una vez sentí. Creo que el perdón significa algo diferente para cada persona. No he perdonado completamente a mis padres. Pero también he decidido no vivir solo con odio. Está bien si lleva tiempo. Está bien si las cosas nunca vuelven a ser como antes. Ahora mismo, busco en silencio mi respuesta en la vida que vivo por decisión propia. Lucas y yo hemos comenzado una nueva vida juntos.
La casa que casi nos arrebataron ahora se ha convertido realmente en nuestro hogar. Por las mañanas, observo a Lucas de pie en la cocina mientras preparo café. Al anochecer, nos sentamos envueltos en la brisa que entra por la ventana, leyendo en silencio o, a veces, hablando del pasado. Por supuesto, no todo es perfecto, pero ya no estoy atada. Por la palabra familia, ese nombre, esa casa y mi futuro, los recuperé con mis propias manos. Y hoy les escribí una respuesta a mis padres. No significa que los haya perdonado. No significa que los haya olvidado. Pero he decidido dejar de vivir en el pasado. Esta es mi vida, mi decisión. Y daré este nuevo paso adelante por mi cuenta.